Continuamos en este programa La Noche con esa polémica que en ese momento estamos planteando a través de nuestras cuentas de Twitter. Los invitamos a que participen a la pregunta que les planteamos el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de que exintegrantes de las FARC, desmovilizados de las FARC, tengan la posibilidad en este momento de tener facultades de escoltas y específicamente sean pagados por el Estado? Van a recibir un salario cercano al 1.800.000. Estamos hablando con Diego Mora, quien desde hace 2 años es el director de la Unidad Nacional de Protección. Voy a integrar a esta hora entonces a Samuel Hoyos, quien nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. Él es congresista colombiano por el Partido Centro Democrático. Y también está Jairo Libreros, experto en seguridad y políticas públicas, analista permanente de NTN 24. A Jairo Libreros, bienvenido, y por supuesto al congresista Samuel Hoyos. Señor Hoyos, quiero conocer su opinión. Usted ha sido muy crítico frente a estos 6 decretos que expidió el gobierno colombiano y que nos ha estado explicando en este momento el señor Diego Mora como director de la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué opinión tiene usted, Samuel? Bueno, Jefferson, primero buenas noches, un saludo a todos los televidentes, al doctor Mora y al doctor Jairo. Me parece preocupante porque el objetivo de un proceso de paz tiene que ser desarmar a las FARC, no entregarle armas del Estado a 1.200 exterroristas. ¿Cómo es posible que unas personas que se han dedicado a delinquir, a secuestrar, a extorsionar, a asesinar, ahora andarán con armas del Estado por las calles y veredas de Colombia? 1.200 hombres armados equivale a un número similar al de combatientes del ELN, por ejemplo. Personas, muchas de ellas que vienen con problemas psicológicos. Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ha dicho que el 90% de estas personas tienen estrés postraumático, el 37% adicciones a las drogas y al alcohol, el 27% no pueden controlar sus impulsos y sufren de ansiedad. Es decir, personas que sin pasar por un proceso de resocialización, por un tratamiento psiquiátrico complejo, pues van a recibir armas de fuego. Me parece peligroso, me parece que representa una amenaza para la seguridad nacional. Y no solo eso, sino que el decreto 301 del 2017 incorpora a la planta administrativa de la Unidad Nacional de Protección más de 100 personas, entre ellos un subdirector de la unidad especial, funcionarios que tendrán acceso a información sensible sobre los esquemas de protección del Estado, información sobre los lugares de residencia de los protegidos, de sus familias, sus desplazamientos, qué sitios frecuenta, etcétera, representando un riesgo muy grave para las personas que hoy cuentan con protección del Estado. Por supuesto que a quienes decidan dejar las armas y reintegrarse a la vida civil hay que darles oportunidades, hay que darles oportunidades en educación, laborales, etcétera, pero no darles armas de fuego. Si bien el Estado debe garantizar la seguridad de los terroristas de las FARC que se desmovilicen, no me parece prudente ni responsable entregarles armamento del Estado. Hay un punto que antes de ir con Jairo Libreros quiero preguntarle al señor Diego Mora, es algo que usted plantea, Samuel Hoyos, el tema del acceso a la información. Hay un temor, en este caso expresado por ese congresista, pero también existen preguntas sobre eso. ¿A qué tipo de información van a tener acceso ellos? Y quiero preguntarle pues específicamente los temores que tiene el congresista. Él dice que van a tener acceso a información que puede terminar sensible para la seguridad de muchas personas que en este momento reciben protección por parte del Estado. No, en ningún momento y por ningún motivo, y pues eso se debe precisamente también a la configuración que tiene la Unidad Nacional de Protección. Y primero, pues, buenas noches al doctor Hoyos, y pues a eso es bueno aclararlo precisamente para evitar dudas. Dentro de la Unidad Nacional de Protección hay 3 subdirecciones. Una subdirección que es la Subdirección de Protección, que actualmente administra alrededor de 2.000 esquemas de protección de todas las poblaciones, porque ahí tenemos poblaciones de ideología de izquierda, ideología de derecha, de víctimas del conflicto, etcétera, etcétera.
Hay otra subdirección que se llama la subdirección de análisis de riesgo, donde se controla la información de lo que tiene que ver con los análisis de riesgo, con la información que es reservada de cada uno de esos estudios de cada uno de los protegidos. Otra subdirección que es la de talento humano, que es la que maneja el personal en general de la unidad, y se crea una nueva subdirección especial. Esta subdirección además estará ubicada en un sitio completamente diferente a donde actualmente está operando la Unidad Nacional de Protección. Esta subdirección de protección especial única y exclusivamente tendrá acceso a la información que corresponde al programa de protección especial que tiene que ver con esta población, que no solo estamos hablando, y vuelvo repito, de los reincorporados de las FARC, sino de aquellas personas que hagan parte del movimiento o partido político que se cree de las FARC. No hay manera de que estas personas, que además van a ingresar es como escoltas, que van a estar en unos esquemas de protección que van a estar moviéndose, que tengan acceso a información reservada o información de otros protegidos. Jairo Libreros, experto en seguridad y políticas públicas, pues bienvenido al programa de la noche. Quiero conocer su opinión. Usted ha sido una persona que ha estado investigando y estudiando desde hace ya varios años esos temas específicos, lo que tiene que ver con la protección a las víctimas. De hecho, escribió un libro que se llama así, Protección a las víctimas y testigos del conflicto armado colombiano. ¿Cuál es su opinión, Jairo? Jefferson, buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a la audiencia. Hay que tener en cuenta que este modelo, como lo dice el doctor Mora, no es nuevo, no es algo que nos estemos inventando actualmente, pero sí ha sido evaluado negativamente en los últimos años. Colombia ha invitado a 3 misiones internacionales para evaluar la eficacia y la conveniencia de tener esquemas conformados por personas de confianza de ciertos personajes que asuman situaciones de riesgo. Llámelo usted desmovilizados, personas que están en niveles de riesgo extraordinario o extremo. La recomendación que han dado esas 3 misiones y que ha sido acogida, entre otras, por el Tribunal de Yugoslavia, por la Corte Penal Internacional, gira en torno de que esos hombres desmovilizados, cuando protegen a personas que conformaron su grupo guerrillero, lo hagan solamente por motivos de confianza y bajo la precisa recomendación de que sea por muy poco tiempo. Si usted deja a esas personas durante un tiempo prolongado, aproximadamente 18 o más meses, se van a presentar dificultades muy grandes. La primera, se puede clientelizar el proceso de adjudicación de los esquemas. En el caso colombiano, llámelo usted Quintín Lame, M19, hay problemas también con el Partido Comunista, también se dio con la UP, terminan siendo personas de confianza, no quienes han logrado superar los diferentes procesos y procedimientos para capacitarse, sino personas cercanas o familiares de los protegidos. Eso pasó en el DAS y se ha repetido en diferentes experiencias. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que ellos sí van a manejar información sensible, y la información sensible no solamente gira en torno de tener datos sobre otras personas, la información sensible que ellos van a tener giran sobre los procesos y procedimientos para hacer el estudio de riesgo, para determinar cuáles son los puntos más sensibles en el esquema de seguridad personal y la capacidad de respuesta que ellos tienen. Por más separados que estén, son comandos mixtos, y la información que fluye ahí no solamente es procedimental, sino también de terceras personas. Esta experiencia es buena si no dura más de 18 meses. Si se piensa por más tiempo, se ha demostrado en el caso colombiano que no es eficiente. Pero Libero, sé que tiene poco tiempo para estar con nosotros y quiero hacer una pregunta puntual. Si no son entonces integrantes de las FARC los que cuiden a esos jefes de este grupo guerrillero, ¿quién los puede cuidar? Y se lo pregunto, digamos, desde un punto lógico. Ellos no van a permitir en muchos casos, o por lo menos no van a tener la confianza de ser custodiados o ser protegidos, porque es el término exacto, por parte, por ejemplo, de policías, por parte de escoltas que no pertenezcan a su confianza. ¿Ahí no habría un dilema difícil de resolver? Claro que hay un dilema y hay respuestas de política pública. Por eso la importancia de que ellos escojan a personas para que integren su esquema de protección, pero temporalmente, no más de 18 meses. El término aproximado son 12 meses, pero hay que tener en cuenta que este tema también es un asunto de confianza de doble vía. Ellos aceptan las reglas del Estado, el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes, y la confianza realmente no gira en torno de personas, sino de instituciones. Si ellos no tienen la capacidad de incorporar la importancia de
una fuerza pública o de unos organismos de seguridad o de unos cuerpos armados para garantizar su seguridad, creo que vamos a tener problemas mucho más sensibles. Aquí hay que aceptar la institucionalidad. Los esquemas que han resultado exitosos para personas que entregan las armas e ingresan a la política son esquemas eminentemente institucionales que durante 12 meses combinan esquemas como lo quiere hacer Colombia, pero después son personas escogidas por la entidad en donde quien representa los intereses de los desmovilizados o el líder no puede tener injerencia alguna. Congresista Samuel Hoyos, ¿qué opina usted? Jefferson, permítame decir algo más. Vea, ningún colombiano puede escoger a los policías de su cuadra, a los policías de su barrio. Confiamos en las instituciones, como bien lo dice el doctor Jairo. ¿Por qué le vamos a dar a las FARC la posibilidad de portar armas del Estado? Está bien que hay que cuidarlos a ellos, pero no nos pueden poner en riesgo a los demás colombianos. Muchos de estos exterroristas, pues o la mayoría, estaban dedicados a delinquir, a cometer crímenes y delitos. ¿Quién nos garantiza a los colombianos que dejarán de hacerlo a partir de ahora? ¿Qué tal que este proceso fracase? Pues nadie quiere que eso suceda, pero es un riesgo al que no podemos exponernos. Y hay otro asunto de suma gravedad, y es que ¿por qué se le va a dar prioridad a personas que han incumplido la ley, que han violado los derechos humanos para ser parte de un organismo de seguridad del Estado? Hay miles de hombres y mujeres, policías, exmilitares, que quisieran hacer parte de la Unidad Nacional de Protección y que cumplirían con su deber para cuidar a una persona de un partido político de derecha, de izquierda o a un desmovilizado de las FARC. Si ellos realmente están dispuestos a participar en democracia, a reintegrarse a la sociedad, pues que acepten nuestras instituciones, que acepten las reglas del juego. Yo no puedo escoger la policía que me cuida en el Congreso, pero hoy no sentiría confianza en que la Unidad Nacional de Protección garantice mi seguridad sabiendo que hay más de 100 personas de las FARC integrando la planta administrativa de esta entidad, que en adelante será un cuerpo de seguridad de naturaleza mixta con las FARC. La verdad es que es inaceptable. Si bien hay que protegerlos a ellos, sí, no pueden poner en riesgo al resto de los colombianos. Es un mensaje tiempo, debo hacer una segunda pausa comerciales. Rápidamente, doctor Diego Mora, una réplica a lo que está diciendo el representante. Mire, primero que todo, buenas noches, señor Libreros, tiene toda la razón, pero también quiero comentarle que precisamente eso es lo que hacemos diariamente con los esquemas de la UP y del PSC, donde hay una rotación constante de los escoltas que adicionalmente son escoltas de confianza de la misma población. En cuanto a lo que dice el doctor Hoyos, pues de todas formas, vuelvo e insisto, él está tratando de establecer algo que desde un principio se ha dicho que no va a suceder. No estamos hablando que todos los hombres van a ser reincorporados de las FARC. No, en ninguna parte dice que las 100 personas que entran a ese cuerpo administrativo, que son de una subdirección completamente independiente a las otras subdirecciones, van a ser todos reincorporados de las FARC, porque bien puede y establece que son personas que tienen que cumplir unos requisitos de la función pública como lo hace cualquier otra persona. Entonces, pues, aquí lo que hay que tener es confianza en un proceso. No es la primera vez, y creo que también tenemos la experiencia de lo que sucedió en años anteriores, donde desafortunadamente líderes de estos movimientos que se desmovilizaron fueron asesinados precisamente porque la conformación de los esquemas fue infiltrada, provocando esa muerte. Son los dos puntos de vista. Jairo Libreros, experto en seguridad y políticas públicas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Representante, vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a través de la cuenta de Twitter del programa La Noche. Están opinando todos ellos frente al planteamiento del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de que guerrilleros desmovilizados puedan convertirse en escoltas pagados por el Estado? Le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes en esta hora de la noche. Enrique García dice lo siguiente: terrible que terroristas defiendan a terroristas que tanto daño han hecho al país y con armas del Estado. Paz sin impunidad. José Agudelo dice lo siguiente: los delincuentes siguen con armas del Estado. Álvaro opina lo siguiente: los criminales que se perfilan como guardaespaldas armados y remunerados son la semilla de los comandos colectivos chavistas.
Son opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora ustedes pueden seguir participando de este programa. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.